Que todo, entonces, buenos días. Vamos a ver entonces, seguir con las pruebas que tiene Excel. Vamos a repasar la igualdad o diferencia de varianzas en primera instancia. Y después, posteriormente, vamos a hacer la prueba que nos indica si las varianzas son iguales, entonces vamos a hacer la prueba para varianzas iguales. Voy a compartir entonces el ejercicio que vamos a realizar en primera instancia. Bien, vámonos para el archivo de Excel. ¿Y de qué se trata esto? Voy a apagar la cámara para mejorar la señal. Son las notas del examen de estadística diferencial en diferentes facultades. He subrayado las que vamos a trabajar. Vamos a mirar cómo le fue a los estudiantes de la Facultad de Contaduría y cómo le fue a los estudiantes de negocios internacionales. Entonces veamos las preguntas, si nos hacen preguntas. Aunque no nos hacen. Dice, realice la prueba para probar si las varianzas de las notas son iguales. Trabaje con una confiabilidad del 97%. Bien, acá hagamos una claridad. Como vamos a hacer la prueba de Excel, no vamos a trabajar con una confiabilidad del 97%, sino que vamos a trabajar con el valor P de la prueba. Concepto pues que lo vamos a repasar porque ya lo vimos en la clase pasada, pero vamos a repasar el concepto de trabajar con el valor P de la prueba. Entonces vamos a mirar primero si entre los estudiantes de la Facultad de Contaduría y los estudiantes de negocios internacionales tienen varianzas iguales o varianzas diferentes. Como tenemos los datos, podemos hacer la prueba de Excel. ¿Cuál es la prueba de Excel? Muy bien. Entonces miremos que es muy importante que cuando invoquemos la palabra datos, esté habilitado el análisis de datos. Si no está habilitado, recuerden que eso se habilita por archivo, opciones, complementos, la palabra ir y chuleamos todo esto y le damos a aceptar. Esa es la forma de habilitar sus rutinas de análisis de datos. Muy bien, entonces entramos a análisis de datos y recuerden que la prueba se llama prueba para varianzas de dos muestras. Entonces vamos a decirle aceptar. Recuerden que en esta prueba de varianzas de la F nos pide muy fácil, nos pide dónde están los valores de la variable 1. Entonces vamos a llamar contaduría la variable 1. Le ingresamos. Recuerden que es muy importante incluir el título como información. Entonces le decimos que las notas de la Facultad de Contaduría están entre C3 y C38. Veamos los de la variable 2. Están desde la D3 hasta la D24. Nos pregunta el programa, ¿incluimos títulos dentro de las observaciones? Recuerden que siempre se incluyen, porque es una parte de la información importante de los resultados, los títulos. Entonces, sí, rótulo sí. Muy bien. Recuerden, el programa trae un alfa estandarizado, pues el más utilizado, que es el 5%, que nosotros no lo necesitamos porque vamos a trabajar con el valor P de la prueba, pero lo dejamos ahí. Y le vamos a decir
muéstreme los resultados en la celda G1. Y listo. Entonces, vamos a repasar entonces lo que vimos la semana pasada con esta prueba. Nos vamos a llevar la información al tablero. Nos la vamos a llevar y listo. Y ahí la vamos a analizar. Entonces, recuerden que estamos haciendo primero la prueba F para varianzas de 2 muestras. Recuerden que esta prueba es la que me permite, el objetivo de esta prueba es mirar si las varianzas son iguales o tienen alguna diferencia. ¿Alguna diferencia? Bien. Ese es el objetivo pues de esta prueba, mirar si las varianzas son iguales o tienen alguna diferencia. Bien, entonces recuerden que el paso pues 1 lo definimos como obtener los resultados. Entonces ya los tenemos, obtener los resultados en Excel. Listo. Ya los tenemos. Bien, el paso 2 es identificar el estadístico de la prueba. Entonces dijimos, identifiquemos el estadístico de la prueba. Bien, entonces dijimos que el estadístico de la prueba es este valor de F. Está acá, es F. Y cuyo valor en este caso es 0.7358. Recuerden que este estadístico nos fijamos dos cosas. Si es mayor que 1, nuestra hipótesis alternativa va a ser mayor que 1, pues. Y si nos fijamos si el valor es menor que 1, nuestra hipótesis alternativa va a ser eso, menor que 1. Entonces recuerden que acá el valor de referencia que nos fijamos es con respecto a 1. En esta prueba, la única prueba que tiene esa particularidad, el valor de referencia es 1. Como vemos, entonces, el estadístico nos dio menor que 1 y el paso 3 es con base a ese valor que vamos a plantear las hipótesis. O sea que acá lo más importante, como en el trabajo, es plantear las hipótesis. Entonces vamos a hacer el planteamiento de las hipótesis. Bien, paso 3. Vamos a plantear las hipótesis. Bien, en este caso recuerde que ese estadístico F es el cociente de la varianza de la variable 1. En este caso la variable 1 son contaduría sobre la varianza muestral
de la variable 2, que es la nota de los de negocios. Si decimos que esto es igual a 1, ¿qué estamos diciendo? Que las varianzas son iguales. Si esto es igual a 1, quiere decir que las varianzas son iguales. Bien, entonces, en palabras, estaríamos diciendo que las varianzas de las notas en las facultades de contaduría y negocios son iguales. O sea, pues que los estudiantes de contaduría y negocios tienen varianzas similares en sus notas. Muy bien. Dijimos entonces que como es menor que 1, vamos a decir que ese cociente es menor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Eso en otras palabras quiere decir que la varianza 1 es menor que la varianza 2. Ser menor que 1 quiere decir que el numerador es más pequeño que el denominador. O sea que en este caso la varianza 1 es menor que la varianza 2. En nuestro contexto del problema, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que la varianza de las notas de contaduría, que es la variable 1, es menor que la varianza de las notas de la variable 2, que es de negocios. Las varianzas de las notas de contaduría es menor que la varianza de las notas de negocios. Muy bien. Esa es la hipótesis alternativa. ¿Por qué la planteamos? Porque recuerden que el valor de f nos dio menor que 1. Listo. Muy bien. Después de plantear las hipótesis, que es la parte pues humana, el valor agregado que nosotros le damos, las hipótesis, que es lo más importante, viene identificar o encontrar el valor P de la prueba. Entonces el paso 4 es hallar el valor P de la prueba. Bien, normalmente todas estas pruebas que nos da Excel o cualquier programa de computador están diseñadas para encontrar el valor P de la prueba. ¿Sí? Estos son pues probabilidades que encuentran pues de acuerdo al estadístico de la prueba y el valor de la tabla. Bien, pero nosotros no nos vamos a meter en ese cuento de cómo se calcula. Simplemente nos interesa como usuarios. ¿Cuál es el valor P de la prueba? Entonces acá definimos que el valor P de la prueba para una cola es este. Este es el valor P de la prueba
para una sola cola. Y acá nos dice que el valor P es 0.2102. Estamos hablando de un 21.02%. Veamos entonces la parte de la decisión y conclusión. Decisión y conclusión. Bien, con el valor P de la prueba, normalmente y más de una sola cola, se trabaja mucho el concepto del 5%. ¿Ustedes recuerden? Estamos hablando del 5%. ¿Qué dijimos con respecto a ese 5% que es como el valor habitual, pues que usa mucha gente? Y es, si es menor el valor P de la prueba, si es menor del 5%, recuerden que lo más bajo que puede pasar es 0. Si es menor del 5%, la conclusión o la decisión es que se acepta H1. Si es mayor del 5%, la decisión es que se acepta H sub 0. Entonces, muy importante, esto es para las pruebas de una sola cola. El valor del 5% se toma como referencia para la prueba de una sola cola. Bien, vemos entonces claramente que nuestro valor P de la prueba inclusive no está cerca del 5%, es del 21%. Eso es lo que tiene como ventaja el valor P de la prueba. Si está bien alejado del 5%, como en este caso, que es del 21.02%, eso nos da mayor garantía de que lo que estamos aceptando es lo correcto. Esa es la ventaja del valor P de la prueba. Cuando el valor es muy pequeño, está muy alejado del 5%, por pequeño, o cuando el valor se está alejando demasiado del 5% mayor, lo que nos está dando el valor P de la prueba es más garantía de que estamos aceptando lo correcto. Entonces, en este caso, como es mayor del 5%, la decisión es aceptar H0. Entonces, la decisión, aceptamos H0. ¿Sí? Porque ya el valor P de la prueba es mucho mayor del 5%. Y en este caso, aceptar H0, ¿qué significa? ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es que las varianzas son iguales. Las varianzas son iguales. O sea que las varianzas de las notas de contaduría y las varianzas de las notas de negocios internacionales son iguales. Pero lo más importante es que las varianzas son iguales. ¿Sí? Eso significa que cuando vamos a hacer la prueba para saber si hay diferencia entre las notas, ¿sí? Vamos a hacer la prueba de medias trabajando las varianzas iguales. Entonces, vamos a mirar eso. Vamos entonces
a nuestro problema y vamos a hacer la prueba, perdón. Vamos a probar. Entonces, conclusión, la decisión, en este caso, es varianza, o la conclusión más bien. La conclusión es que las varianzas son iguales. Esa es nuestra conclusión. Entonces, ahora vamos a mirar. Queremos saber si hay una diferencia significativa. Entonces, pongamos por acá lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer la prueba perdón, este es F. Vamos a hacer H. Veamos la pregunta. ¿Hay diferencia significativa entre las notas promedios de contaduría y negocios? Bien, trabaje con el valor de la prueba. Entonces vamos a resolver la pregunta. ¿Hay diferencia significativa entre las notas de contaduría y negocios? ¿Será que? Muy bien. Entonces, vamos para el análisis de datos y buscamos al final la prueba que dice para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Vamos a hacer esta prueba. Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Nosotros no vamos a suponer varianzas iguales. Nosotros ya probamos que las varianzas son iguales. Muy bien. Vamos a decirle aceptar. Se parece mucho un poco a lo que vimos en la anterior prueba. ¿Qué nos pide? ¿Dónde están los datos de la variable 1? Entonces, vamos a ingresarle. Muy sencillo. Los datos, las notas de contaduría están acá, entre C3 y C38. Teniendo en cuenta que siempre incluimos en la primer espacio el título, el nombre. Bien, nos pregunta a continuación, ¿dónde está la información de la variable 2? Entonces, a los negocios. Está acá. Dentro de D3 y D24. Bien, nos preguntan, ¿hay una diferencia hipotética entre las medias? Normalmente, lo más común es que nosotros asumimos que no hay diferencia. O sea que el valor es 0. Entonces, se puede poner o simplemente se deja vacío. Dejémoslo vacío para que no nos enredamos. Bien, la pregunta a continuación nos dice, ¿hay rótulos? Sí. ¿Incluimos títulos en los primera fila? Sí, hay rótulos. Y rango de salida. Le vamos a decir que nos coloque los resultados en G20. Y acá están los resultados. Bien. Hagámosle. Acá están los resultados. Muy bien. Ampliémosle el título de negocios internacionales para que se vea.
Estos son los resultados. Ya tenemos entonces que ya comenzamos haciendo la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Vamos a llevar los resultados. Inclusive uno no necesita pues estos valores con tantos decimales. Con 2 decimales es suficiente. ¿Qué nos están diciendo acá? Que la nota promedio de contaduría fue 2.95 y la nota promedio de negocios internacionales fue 2.80. Podemos decir, hay una diferencia visual, sí, pero ¿será significativa desde el punto de vista estadístico? Eso es lo que vamos a mirar. Muy bien, vamos a mirar entonces todo esto que nos trae acá. Nos lo vamos a llevar al tablero. Recuerde que estamos haciendo ¿qué prueba? Entonces, muy bien. Entonces, estamos haciendo la prueba en Excel. Que se llama prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta prueba? Muy importante. El objetivo es mirar si las medias son iguales. Si las medias son iguales o existe alguna diferencia. Entonces, ese es el objetivo. Mirar si las medias son iguales. Aquí me faltó, me comí esa partecita. Son iguales o existe alguna diferencia. Ese es el objetivo. Mirar si las medias son iguales o existe una diferencia. Bien, como siempre hemos definido los pasos. Entonces, el paso 1. Obtener los resultados. Bien, en Excel, obviamente, ya los tenemos. Ese paso es 1, es el sencillo. Bien, paso 2. El paso 2 es identificar el estadístico de la prueba. Identificar el estadístico de la prueba. Bien, ¿cuál es el estadístico de la prueba? Acá está muy claro, lo dice estadístico T. .25. Entonces, el estadístico de la prueba es, lo dice en la prueba, el estadístico T. Entonces, vamos a llamarlo así, T. Lo vamos a llamar T asterisco. Y nos dio 1.25. Bien, ¿de dónde sale ese estadístico T? Ya les voy a decir la fórmula. ¿Cuál es la fórmula si fuéramos a hacerlo de manera manual? Nos dice, coja la media X, o sea, en este caso la media de contaduría. Le resta la media
de Y, que sería la nota media de negocios, dividido sobre la desviación agrupada. Entonces la llamamos SP. Ahorita hablamos de SP. Por la raíz de 1 sobre NX más 1 sobre NY. Ese estadístico, esta fórmula es importante para cuando nosotros no tenemos sino la información resumida, que ahorita hacemos un ejercicio. Este es el estadístico de la prueba. Ah, pero falta aclarar. Bien, ¿qué es SP? Bien, SP, primero hablemos de la varianza agrupada. ¿Cómo se calcula la varianza agrupada, ponderada? Acá pues en Excel la llaman así, varianza agrupada. Llamada es S al cuadrado P. ¿Cómo la encontramos? La varianza agrupada, la fórmula, que también es importante para cuando estamos haciendo la prueba manual, nos dice que es NX menos 1 por la varianza X más NY menos 1 por la varianza de Y sobre NX más NY menos 2. Bien, la varianza agrupada acá no lo da el problema. ¿Dónde está la varianza agrupada? Acá, leámosla muy claramente. Está calculada acá la varianza agrupada de nuestro ejercicio. Es este valor. O sea que este valor es igual a 0.21, 21, para trabajar con 4 decimales. Esa es la varianza agrupada. Obviamente, para la fórmula necesitamos la desviación. O sea que la desviación simplemente, esto es cultura general, pues, y también para cuando los datos no nos dan el problema. No tenemos todos los datos, sino la medida resumida. Entonces acá simplemente la desviación sería sacar la raíz cuadrada de la varianza ponderada. O sea que sería sacarle la raíz a 0.21, 0.21. Entonces, simplemente veamos lo que hemos hecho hasta el momento. Estamos haciendo una prueba en Excel. La prueba se llama la prueba T para 2 muestras, suponiendo varianzas iguales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mirar si las medias son iguales o existe alguna diferencia. Paso 1. Ya obtuvimos los resultados en Excel. Listo. Paso 2. Identificar el estadístico de la prueba. Simplemente el estadístico de la prueba, en este caso nos da 1.25. Eso es lo importante para nosotros. Simplemente le estoy mostrando cómo se llega y se calcula ese estadístico T. Simplemente cogieron la media de X, cogieron esta media, 2.95, o sea que aquí sería 2.95. Le restaron la media de Y, 2.80.
Cogieron la desviación agrupada. Ah, ¿y qué es eso de agrupada? ¿Cómo se calcula la varianza agrupada? Acá está la fórmula. La varianza agrupada nos dio 0.2121, o sea que a esa varianza le sacaron la raíz, la metieron acá, eso nos da la raíz de 0.21, se la voy a calcular, 0.2121, eso da 0.465. 0.465, o sea que aquí cogieron, y esto es 0.465, que lo multiplicaron por 1 sobre nx. ¿Cuánto vale nx? Acá no lo dicen. ¿Cuántos estudiantes tenemos en contaduría? 25. ¿Y cuántos estudiantes tenemos en negocios? 21. Listo. Muy bien. Pero lo importante es que ya sabemos que el estadístico de la prueba nos dio 1.25 y que ya sabemos cómo se calculó. Simplemente. Esa era la idea acá en este tablero. Sigamos. Ya tenemos el estadístico de la prueba. ¿Para qué nos sirve el estadístico de la prueba? Para lo más importante, para plantear las hipótesis. Entonces vamos, tercer paso, plantear las hipótesis. Bien, el planteamiento de las hipótesis va a depender si el estadístico es positivo o el estadístico es negativo. Si T es positivo, recuerde que entonces en H1 vamos a plantearlo mayor. Si T, el estadístico de la prueba, hubiera sido negativo, vamos a plantear la hipótesis alternativa como menor. Bien, otra vez volvemos a comparar los resultados contra ceros. En la única que comparamos contra 1 es en la prueba de las varianzas, para que lo tengamos presente. Muy bien. Entonces, nuestro estadístico nos dio positivo, recuerden, no se les olvide, 1.25 es nuestro estadístico. Entonces, ¿cómo vamos a plantear? Bien, la hipótesis nula siempre va a ser que la diferencia es igual a 0. Decir que la diferencia es igual a 0, en otras palabras, es decir que las medias son iguales. En nuestro problema, diríamos H sub 0. Diríamos que la nota promedio de contaduría es igual a la nota promedio de negocios internacionales. Esa es la hipótesis. Bien, la hipótesis alternativa, ya dijimos, si el estadístico es positivo, vamos a plantear H1 mayor. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Estaríamos diciendo matemáticamente que esta diferencia es mayor que 0. Eso matemáticamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la media X es mayor que la media Y. O sea que acá la media X es mayor
que la media Y. Bien, pero en el contexto del problema, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Cuál es la media X? La nota promedio de contaduría. Entonces estaríamos diciendo, en otras palabras, en H1, que la nota promedio de contaduría es mayor que la nota promedio de negocios internacionales. Bien, entonces antes de borrar este tablero, repasemos. ¿Cómo se plantean las hipótesis? Todo depende del valor del estadístico de la prueba. Si es mayor, planteamos las hipótesis H1 mayor. Si el estadístico nos hubiera dado negativo, porque nos puede dar negativo, ¿sí? Planteamos la hipótesis menor. En la hipótesis nula, siempre vamos a asumir que esa diferencia es igual a 0. En otras palabras, resumidas, las medias son iguales. Entonces, aquí en nuestro contexto del problema estaríamos diciendo, la nota promedio de contaduría es igual a la nota promedio de negocios internacionales. Versus, como nos dio mayor, estamos diciendo que esa diferencia es mayor que 0. ¿Qué significa que la diferencia sea mayor que 0? Matemáticamente nos está indicando que la media X es mayor que la media Y. En el contexto de nuestro problema estaríamos diciendo que la nota promedio de contaduría es mayor que la nota promedio de negocios internacionales. Listo. Muy bien, ese es el paso 3. Paso 4. Encontremos el valor P de la prueba para una cola, porque estamos haciendo prueba para una cola, que es lo que nos interesa. El paso 4 es identificar el valor P para una sola cola. Recuerde que nos interesa saber si es mayor o menor. Cuando estamos haciendo la prueba mayor o menor, estamos hablando de una sola cola. Si hubiéramos hablado igual contra diferente, eso se llama una prueba de 2 colas. También nos lo calcula. Pero acá lo importante es identificar. Acá está muy claro. Este es el valor P de una cola. A diferencia de este, que es el valor P, el que estoy señalando con rojo, o quiero señalar con rojo, y no me lo deja señalar, ya. Este es el valor P para 2 colas, para que lo tengamos presente. ¿Cuál es el que vamos a trabajar? El valor P de una sola cola. Este es el valor que vamos a trabajar. Entonces, nuestro valor P nos dice que es 0.1081. O sea que muy bien, buena noticia. Minisalud anunció que adultos entre 65 y 69 años podrán ser vacunados a partir de este martes. Conozca los detalles. Listo. Bueno, eso por mi hermano mayor es una buena noticia. Les cuento pues que, ¿sabe una cosa triste? Al frente del negocio pusieron un puesto de vacunación con cita. Les voy a contar pues la historia de ayer. Entonces, nos alegramos mucho.
Es un sitio con fama EPS. Estamos hablando de un puesto de vacunación al frente del Palacio Nacional, a media cuadra del Palacio Nacional. Nos alegramos mucho. Bien, es con cita previa, aclarando, es con cita previa. Listo, resulta y sucede que al final del día ellos tienen unas vacunas que ya sacaron, por decir algo, estamos hablando de que sacaron 200 vacunas, inclusive eran Pfizer, vacuna Pfizer. Todo este cuento se lo voy a decir porque un compañero mío, Escadenalco, está haciendo el montaje, entonces me contó. Hombre, sacan 200 vacunas y resulta que si hay gente que no va a la cita, esas vacunas hay que utilizarlas. Entonces, como a las 5:30 acabaron todas las citas y ya empezaron a buscar gente de la calle, jóvenes de la calle, que eran mayores de 70 años, que se quisieran vacunar sin cita. Oiga, les cuento, más de una persona rechazó la vacuna. Nosotros nos quedamos aterrados. Nosotros decíamos, hombre, uno con ganas de vacunarse y esta gente le ofrece, imagínense, la Pfizer, pues que es la más apetecida, sin cita, venga, lo vacunamos ya. No se querían vacunar. Oigan, nosotros casi nos sentamos y así, ¿cómo vamos a lograr la inmunidad de rebaño? ¿Cómo vamos a lograr que la gente se vacune? Si hay gente que no se quiere vacunar. Complicado, muchachos. Les cuento, la situación bien complicada. Sabemos los riesgos para la gente que tiene más de 60 años. ¿Sí? Pero la gente le cree a lo que llega por WhatsApp. Si en el WhatsApp a usted le dicen que la vacuna lo va a matar, lo mejor dicho, lo va a desfigurar, todos esos videos que tiran como chistes y la gente le cree a eso. Listo. Triste pues, muchachos, pero buena noticia porque ayer inclusive a mi hermano que tiene más de 65 años, 65, no lo pudieron vacunar porque tenía que ser mayor de 70 años. Entonces le tengo que contar esa buena noticia a mi hermano. Vea, si sobran vacunas hoy, vea, pan, hermano, enfléchese y vacúnese. Sería una gran alegría que mi hermano se podría vacunar. Listo. Después vamos a mirar. Listo. Lo importante, valor P la prueba. En porcentaje, 10.81%. Listo. Ya tenemos el valor P de una sola cola. Vuelvo y repito, es el que vamos a trabajar cuando estamos haciendo la prueba mayor o menor. Ahora, paso 5 es el mismo criterio. La decisión y la conclusión. Siempre que vamos a trabajar una sola cola, el criterio que vamos a utilizar es el criterio más usado por todo el mundo. El famoso 5%. Ustedes ya saben, si es menor del 5%, si es menor del 5%, ya saben que la decisión es aceptar H1. Y si es mayor del 5%, la decisión es aceptar H0. Muy bien. Listo. Nuestro estadístico de la prueba, perdón, nuestro valor P de la prueba nos dio 10.81. Es mayor del 5%. ¿Sí? Entonces está claro que nuestra decisión es aceptar H0. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? La conclusión la sacamos con base al planteamiento de hipótesis que hicimos. Y es que la nota promedio
promedio de contaduría es similar a la nota promedio de negocios internacionales. O sea, en otras palabras, no hay una diferencia significativa. No hay diferencia significativa. Muy bien. Entonces, simplemente esta diferencia, chicos, es una diferencia visual. ¿Sí? Es una diferencia visual. No más. La variabilidad de los datos y los tamaños de la muestra no nos sugieren que todavía exista una diferencia significativa. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio de estos para practicar. Ya de pronto ya lo hicimos de manera manual. Vamos a hacerlo rápidamente para que vean que esto no nos gastamos tiempo explicando las pruebas, pero cuando uno practica esto ya. Acá tenemos la cotización de la onza de oro año 2010, aclaro, hasta el 2014. Y acá está la onza de oro desde el año 2015 hasta el año 2020. Entonces, veamos la pregunta de acá. ¿Será que la varianza de los precios del 2010 al 2014 es igual a la varianza de los precios 2015 al 2020? No vamos a trabajar con una confiabilidad del 95, simplemente vamos a trabajar con el valor P de la prueba. Trabaje con el valor P de la prueba. Para hacer el ejercicio de Excel. Entonces recordemos, vamos a hacer primero la prueba para saber si las varianzas son iguales. Entonces, vamos a hacerlo. Prueba F para varianzas. Le vamos a indicar dónde está la variable 1. Acá la variable 1 estaría desde la D1 hasta la D61. La variable 2, veamos, sería desde la G1 hasta la G73. Y vamos a poner los resultados en M1. Y acá tenemos los resultados. Entonces recuerden que estamos haciendo la prueba para varianzas de dos muestras. Vamos a llevar los resultados. Listo. Entonces, que vean pues lo que uno se demora ya haciendo esto. Y recordemos los pasos. Bien. Entonces dijimos, paso 1, ya está listo. Resultados, ya los tenemos. Ok. Paso 2, recuerden, hay que identificar el valor, el estadístico de la prueba. F.
Acá no lo está. F. Nos da 0.8819. Muy bien, 0.8819, muchachos. Recuerden que en esta prueba, como es la prueba de las varianzas, el valor de referencia es 1. Vemos que es menor que 1. Eso quiere decir que la hipótesis alternativa va a ser menor. Ahora veamos el paso 3, que es la construcción de las hipótesis, la parte fundamental, la parte humana, porque el resto lo hace el computador. Entonces aquí recuerde que en el planteamiento H0, en palabras decimos que las varianzas son iguales. Recuerden pues en la hipótesis nula que las varianzas son iguales. En el contexto de nuestro problema, entonces recuerden que acá estamos diciendo que las varianzas son iguales. Entonces estaríamos diciendo que las varianzas de los precios del oro 2010, 2014 y 2015, 2020, la varianza de los precios del oro 2010, 2014 y 2015, 2020 son iguales. Esa sería la hipótesis nula. Versus, recuerde que acá, al ser menor que 1, estamos diciendo que la varianza 1 es menor que la varianza 2. ¿Y eso qué significa acá? Estaríamos diciendo que la varianza del precio del oro (2010, 2014) es menor que la varianza del precio del oro 2015, 2020. Eso es lo importante acá, la parte del planteamiento de las hipótesis. Y que estén bien planteadas, porque obviamente al estar bien planteadas, ya cuando concluimos, pues estamos concluyendo bien. Si no están bien planteadas, obviamente al concluir no estamos concluyendo bien. Entonces, por eso es que es la parte más importante, el planteamiento de las hipótesis. Bien, dijimos que el paso 4 era encontrar el valor P de la prueba. Y acá está el valor P de la prueba. Entonces, nuestro valor P de la prueba en este caso, en porcentaje, es del 31.08%. Ya sabemos que es mucho mayor que el 5%. Entonces, la decisión es muy clara, muy fácil. Paso 5. ¿Cuál es nuestra decisión? Nuestra decisión es aceptar H0. Recuerden, ¿por qué aceptamos H0? Porque el valor P es mayor del 5%.
Y no está cerquita, no estamos hablando del 7%, del 8%, estamos hablando de un 31%, o sea que estamos muy seguros. Como nuestra decisión es aceptar H sub 0, obviamente esa es la conclusión. La conclusión es que la varianza de los precios de oro 2010-2014 y la varianza del 2015-2020 son iguales. O sea que tenemos la conclusión de que las varianzas son iguales. Entonces ya comprobamos que las varianzas son iguales. Entonces ya sabemos qué prueba es la que tenemos que hacerle a los datos. La prueba para las medias dice que suponiendo varianzas iguales, pero nosotros ya sabemos que no, las varianzas son iguales. Vamos entonces a la parte de Excel para probar que las varianzas son iguales. Entonces vamos a hacerle la prueba. Varianzas iguales. Entonces volvemos otra vez a decirle los precios. Esto sería la variable 1. Ahora veamos la variable 2. Serían los precios 2. Muy bien. Diferencia hipotética. Lo más habitual, ya dijimos, es 0. Entonces no toquemos esa parte. ¿Incluimos rótulos? Sí. Y veamos dónde vamos a poner los resultados. ¿Dónde vamos a colocar los resultados? Ah, vamos a ponerla en M20. M20. Los resultados van a ser en M20. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Bien, acá están los datos de la prueba. Pues vamos a llevarlo. Pues miren, pues que para eso es la tecnología, muchachos. Para facilitarnos la vida. Listo. Ya tenemos. Recuerden, vamos a hacer la prueba para saber si las medias son iguales o existe alguna diferencia. Entonces recordemos, paso 1, listo, ok, los resultados ya los tenemos. Bien, paso 2, recuerden, hay que identificar el estadístico de la prueba. Acá está, estadístico. También nos da positivo, 1.73. Ya sabemos que esto es positivo. Entonces ahora viene lo más importante, el paso 3, que es plantear la prueba, plantear las hipótesis. H sub 0. Recuerden que en H sub 0 la hipótesis siempre es que las medias son iguales. Entonces estaríamos diciendo que el valor promedio o el precio promedio, más bien, el precio promedio 2010, 2014 del oro es igual o similar al precio promedio al precio promedio 2015-2020 del oro, pues.
Entonces, muy importante, la hipótesis nula siempre es igual o similar. Los precios son similares o son iguales, como quieran ponerlo, pues. En otras palabras, también podemos decir no hay diferencia significativa. No hay diferencia significativa. Muy bien. Veamos H1. Recuerden, nos dio positivo. Entonces, si es positivo, tenemos que plantear la hipótesis mayor. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Ojo, mayor quiere decir que la media 1 o la media X es mayor que la media Y. Entonces, en este caso estaríamos diciendo que el precio promedio 2010, 2014 del oro es mayor que el precio promedio (2015, 2020 del oro). Bien, simplemente recuerden que acá el precio promedio, estamos hablando, para su información, estamos hablando de 1417. 1417. No, vamos a trabajar decimales, pues. Y acá sería 1352. Muy bien. También nos podemos guiar en los resultados que estamos apuntando, lo que los resultados dan. El precio promedio del oro en el primer periodo que analizamos, que es del 2010 al 2014, es mayor que el precio promedio del segundo periodo, que es del 2015 al 2020. Muy bien. Paso 4, como siempre, veamos el valor P de la prueba. ¿Cuánto nos da el valor P de la prueba? Ojo, para una sola cola. Porque vuelvo y repito, acá lo tenemos para una sola cola. Y lo tenemos también para dos colas, pero nosotros estamos concentrados en hacer pruebas de una sola cola. O sea, mayor o menor. No estamos haciendo pruebas diferentes. Eso lo dejamos en intervalos. Muy bien. Resulta y sucede que para el valor P de una sola cola es apenas del 4.23%. O sea que recuerden que el criterio para una sola cola es del 5%. Dijimos que si es menor, se acepta H1. Y si es mayor, se acepta H0. Bien, acá es menor. No muy lejos, para que está cerquita, pero es menor. Entonces, paso 5. La decisión es que aceptamos H1. La razón o la justificación, porque el valor P es menor del 5%. Entonces, nuestra conclusión
¿Cuál sería? Esta sería nuestra conclusión. El precio promedio del 2010 al 2014 es mayor que el precio promedio del 2015 al 2020. O sea que en resumen, sí estuvo mejor los primeros años del 2010 al 2014 el precio del oro que estos últimos años del 2015 al 2020, a pesar de que en el 2020 hubo récord de precios, pero en ese tiempo fue mejor el precio promedio del 2010 al 2014. Muy bien, vamos a hacer como último ejercicio uno del taller, pero que lastimosamente, y a veces pasa, la información está resumida. Entonces veamos un problema donde tenemos que hacer el plan B. Dice así: se realizó un estudio sobre el comportamiento de los usuarios del programa Encicla durante el año 2016 y 2019. Se encontró que 245 usuarios de los días miércoles se le estimó un tiempo promedio de préstamo de la bicicleta de 82.58 minutos, con una desviación estándar de 6.04 minutos. Para los viernes, a los 272 usuarios se le estimó un tiempo promedio de 79.66 minutos y una desviación estándar de 6.65 minutos. Ahí nos dieron ya la información resumida. Nos dicen, con un nivel de significancia del 6%, se puede concluir que las varianzas de los tiempos del préstamo de los días miércoles y viernes son iguales. Recuerde que cuando nos dan los datos resumidos, sí tenemos que trabajar con o nivel de significancia o confiabilidad. Con un nivel de significancia del 4%, se puede concluir que existe una diferencia significativa entre los tiempos promedios del préstamo entre los días miércoles y viernes. Bien, vamos a hacer esta prueba. Vamos a hacer este ejercicio. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Listo, vamos a llevar, pues obviamente, por el plan B. Entonces vamos a llevarlo acá. Bien. Nos vamos a concentrar en la pregunta C. Se puede concluir que las varianzas de los tiempos de los préstamos de los días miércoles y viernes son iguales. Bien, para probar si las varianzas son iguales, ojo, si las varianzas son iguales, ¿cuál es nuestro plan B? Entonces vamos a hablar del plan B. Plan B. Plan B es cuando no tenemos la información, sino las medidas resumidas. Y necesitamos, en la pregunta C, saber si las varianzas son iguales o no. ¿Cuál es nuestro plan B? Ojo, chicos, una cosa que nosotros ya trabajamos. ¿Cuál es nuestro plan B? Encontrar el intervalo de confianza
para el cociente de dos varianzas. Ese es nuestro plan B, el intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas. Ese es nuestro plan B. Entonces repasemos lo que vimos el capítulo pasado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos encontrar la varianza de X, la varianza de Y. ¿Cuántas observaciones tenemos en X? ¿Cuántas observaciones tenemos en Y? Nuestra varianza X sería el miércoles. Ojo, no nos dieron la varianza de los miércoles, nos dieron fue la desviación. O sea que en este caso a 6.04 lo tenemos que elevar al cuadrado. Y eso nos da 36.4816. Esa es nuestra varianza de los miércoles. Lo mismo, la de los viernes nos dieron 6.65 la desviación. La vamos a elevar al cuadrado y eso nos da 44.22. Listo. 6.665 al cuadrado. Nos da todo completo 44.2225. Bien, ¿cuántas observaciones tenemos de los días miércoles? Nos dicen que 245. Acá está, 245 usuarios. 245. ¿Y cuántos de las Y? Tenemos 272 usuarios. Ese era el paso 1. Recuerden que el paso 2, hay que encontrar el valor de la F alfa medios en X menos 1 en el Y menos 1. Y tenemos que encontrar también el valor de la F alfa medios en el Y menos 1 en X menos 1. Nos dieron el nivel de significancia acá, o sea que el nivel de significancia nos dieron alfa el 6%, 0.06, o sea que el alfa medios es 0.03, o sea que necesitamos encontrar el valor de la F de 0.03 en X menos 1, 244, en el Y menos 1, 271. Y necesitamos encontrar el valor de la F al revés, 271, 244. Vamos a calcularlo en nuestra tabla F. Entonces, listo. Entonces recuerden que este es el plan B cuando tenemos las medidas resumidas. Entonces vamos para la tabla F. $244, 271 y necesitamos el valor del 0.03. No lo tenemos acá. Entonces vamos a escribirle 0.03. Ya tenemos los dos valores. Perdón, el primer valor. Vamos a colocarlo en amarillo. Entonces el primer valor nos da que es 244, 271. El valor de la F es 1.264. 1.264.
Y encontremos el valor contrario. 271, 244. Son valores muy similares. 271, 244 nos da 1.266. Listo. Ya tenemos los valores de la F que nos piden. Entonces tenemos el valor de la tabla para 244 y 271. Dijimos que es 1.264. Y el valor de la F 271, 244 es 1.266. ¿Listo? Paso 3. Vamos a construir los límites. Los límites. Paso 3. Vamos para los límites. El límite inferior. Recuerden que dijimos que era la varianza Y sobre la varianza X multiplicado por el valor de F de alfa medios NY menos 1 NX menos 1. En este caso, la varianza Y, trabajando los dos decimales, nos da 44.22 sobre la varianza X, con dos decimales sería 36.48 por el valor de la F de 271. Recuerden que aquí sería el valor de la F 271, 244. Eso dijimos que era 1.266. Bien, ¿cuánto nos da el límite inferior? 44.22 sobre 36.48 por 1.266. Eso nos da 0.9574. Ese es nuestro límite inferior, 0.9574. Apuntemos eso, 0.9574. Ahora, el límite superior. Dijimos que era la varianza de Y por el valor de la F alfa medios NX menos 1 NY menos 1. Dividido simplemente por la varianza X. Entonces, en este caso, tenemos 44.22 multiplicado por el otro valor de la F, que vimos que es 1.264 sobre el valor de la varianza, que es 36.48. ¿Cuánto nos da el límite superior? Nos da 1.66, 1.67. 1.67. 1.67. Listo, 1.67. Muy bien. 1.67. Listo. Muy bien. Ahora falta plantear las hipótesis. Como siempre, las hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis.
las hipótesis. Recuerda que en intervalo simplemente decimos las varianzas son iguales. Y recuerde que el cociente es 1 versus simplemente las varianzas son diferentes. ¿Sí? Así, varianzas son iguales, las varianzas son diferentes. Pues estamos haciendo pues la parte corta pues porque lo que nos interesa es la segunda parte del ejercicio. Recuerde que estamos trabajando una F. Una curva simétrica. Y cuando estamos trabajando intervalos, recuerde que son los límites los que nos definen la zona de aceptación h sub 0. Nuestro límite inferior dijimos que era punto 9574. Ese era el límite inferior. Y el límite superior nos dio 1.67. Recuerden que acá se acepta h sub 0. Y en los intervalos siempre tenemos dos colas. Esta es donde se acepta h sub 1. Y en esta también se acepta h sub 1. Bien, recuerde que cuando decimos que las varianzas son iguales, estamos diciendo que el cociente es igual a 1. Y por eso el valor que tenemos que ubicar acá es 1. Y claramente el valor de 1 caería acá. En la región donde ¿qué? Se acepta h sub 0. Entonces, obviamente nuestra conclusión acá es que las varianzas son iguales. O sea, nuestra conclusión sería que las varianzas de los tiempos de préstamo de las bicicletas, porque estamos hablando de préstamo de bicicletas. Las varianzas de los tiempos de préstamo de bicicleta de los miércoles y los viernes son iguales. Son iguales. Muy bien. Esto es repaso. Todo lo que hicimos hasta acá es repaso porque simplemente el plan B, cuando tenemos información resumida, es el intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas. Ahora veamos el plan B para la prueba de las medias. Entonces, hablemos del plan B. El plan B, ojo, para la prueba de la diferencia de dos medias cuando las varianzas son iguales. Bien. Paso 1.
hay que encontrar la media de X, la media de Y, la varianza de X, la varianza de Y, obviamente NX y NY. Parte de esto ya lo tenemos calculado. Tiempo promedio de los miércoles. Recuerden que el tiempo promedio de los miércoles se estimó un tiempo promedio de 82.52 minutos. 82.58 minutos. Mientras que los viernes nos dicen que es 79.66 minutos. Vamos a ver si esa diferencia visual, si es estadística. La varianza. La varianza, recuerden que ya lo calculamos. Para el ejercicio anterior nos da 36.48. Y la varianza Y, 44.22. Que obviamente no es simplemente una diferencia visual, ya sabemos que son iguales. NX, ¿cuántos usuarios se encontraron los miércoles? 245 usuarios. ¿Y cuántos los viernes? Los viernes se encontraron 272 usuarios. Muy bien, ese es el paso 1. Paso 2. Lo señalamos al principio de esta presentación. Hay que encontrar la varianza agrupada. Entonces repasemos la fórmula. Dijimos que era nx menos 1 por la varianza de x más ny menos 1 por la varianza de y sobre nx más ny menos 2. Entonces veamos cuánto nos da esa varianza agrupada. Entonces en este caso tenemos nx menos 1, 244 por 36.48 más ny menos 1, 271 por 44.22. Bien, sobre, acá es 245 más 272 menos 2. Veamos cuánto nos da esa varianza agrupada. La varianza agrupada, 244 por 36.48 más 271 por 44.22. Eso nos da 20.884. Lo vamos a dividir sobre 245 más 272 menos 2 entre paréntesis. Y eso nos da que la varianza agrupada nos da con 2 decimales 40.55. Bien, ¿cuál es la prueba? Ojo, esa varianza agrupada tiene que estar entre estos dos valores. Y eso nos dice que sí. Muy bien. Para el estadístico de la prueba, vamos a necesitar la desviación agrupada. O sea que vamos a sacarle la raíz cuadrada a esa varianza. Entonces,
Saquémosle la raíz cuadrada 40.55. Y eso nos da, con 2 decimales, 6.37. Apuntemos eso, 6.37. 6.37. Bien, ya tenemos el paso 2. Paso 3. El estadístico de la prueba. Paso 3. Estadístico de la prueba. De la prueba. Que lo llamamos de asterisco y dijimos que era, al principio también lo mencionamos, la media X menos la media Y sobre la desviación agrupada que multiplica a la raíz de 1 sobre nx más 1 sobre ny. Entonces vamos a calcular nuestro estadístico de la prueba para este. Bien, ¿cuánto dijimos que es el tiempo promedio X? Dijimos que es 82.58 minutos. ¿Cuánto es el tiempo promedio de los viernes? 79.66. Lo vamos a dividir sobre la desviación, que dijimos que es 6.37, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 sobre nx, que es 245, más 1 sobre ny, que es 272. Bien, hagamos la operación del numerador. ¿Cuánto nos da el numerador? 82.58 menos 79.66. Nos está hablando positivo. 2.92. Ahora veamos cuánto nos da abajo. Empiezo por el radical. Divido 1 más 245. Y a eso le sumo 1 sobre 272. Eso me da que le tengo que sacar raíz cuadrada a 0.007758.103. Le sacamos la raíz cuadrada. Y eso nos da 0.0880. 0.08808. Lo multiplicamos por 6.37. Y abajo nos queda con 4 decimales, 0.5611. Entonces, 2.92 sobre 0.5611 nos da que el estadístico nos da 5.20 positivo. Positivo, 5.20 positivo. Entonces es muy importante eso. ¿Por qué? Porque recuerden que con eso planteamos las hipótesis. 5.20. Entonces, nuestra hipótesis, como siempre, entonces ya vamos para el paso 4, que es plantear las hipótesis. Nuestra hipótesis, como siempre, son que esa diferencia es igual a 0.
Que eso significa que las medias son iguales. Entonces recuerden que eso en resumen es las medias son iguales. En nuestro problema, ¿qué estaríamos diciendo acá? Ojo, que el tiempo promedio, vamos a ponerle aquí la rayita para hablar que es el tiempo promedio de préstamo del miércoles es igual al tiempo promedio de préstamo del viernes. Estaríamos diciendo entonces que los 2 días tienen el mismo tiempo promedio, en otras palabras. Obviamente también estamos diciendo no hay diferencia significativa. Muy bien, versus. Acá nos dio positivo. ¿Qué quiere decir? Que esa diferencia es mayor que 0. Como todos los que hemos hecho, pues, curiosamente todos nos han dado lo mismo. Eso quiere decir que la media X es mayor que la media Y. ¿Qué estaríamos diciendo acá? En palabras, que el tiempo promedio de préstamo del miércoles es mayor que el tiempo promedio de préstamo de los viernes. Tiempo promedio de préstamo del miércoles es mayor que el tiempo promedio de préstamo del viernes. Bien. Paso 5. Acá hay que encontrar el valor de la tabla. Entonces veamos qué valor encontramos y con cuántos grados de libertad, porque estamos trabajando con una T. Entonces, paso 5. Hallamos el valor T alfa NX más NY menos 2 grados de libertad de la tabla T-Student. De la tabla T-Student. Entonces, ¿con qué alfa estamos trabajando? Acá no lo dicen. Nivel de significancia del 4%. Entonces tenemos un nivel de significancia que es igual al alfa del 4%. O sea que estamos hablando de 0.04. ¿Y cuántos son nuestros grados de libertad? Grados de libertad. Serían NX, que son 245, más NY, que son 272, menos 2.
Estamos hablando de un total de grados de libertad de 515 grados de libertad. Un tamaño de muestra supremamente sabrosito. Entonces, en definitiva, tenemos que hallar el valor de 0.04. 515 grados de libertad. Veamos de qué valor estamos hablando. Entonces, vámonos para la tabla T. Recuerde que tenemos 515 grados. Estamos hablando de un valor del 4%, que no lo tenemos acá. Entonces, ingresémoslo. 4%. Estamos hablando de 1.754. Ese es nuestro valor de la tabla. 1.754. 1.754. Bien, recuerden que estamos probando mayor. O sea que vamos a trabajar con este valor positivo. Recuerden otra cosa importante. Si estuviéramos probando mayor, trabajamos con el valor positivo. Si estuviéramos probando menor, tendríamos que trabajar. Este es con el valor positivo de la tabla. Y acá, el valor negativo. Entonces, ahora sí, vamos para el paso 6. Las zonas de aceptación. Bien, entonces recuerden que estamos trabajando una T. Entonces sería una normal delgada. Recuerden que el valor de la tabla es el que nos define los límites. Y estamos trabajando por el valor positivo. Entonces, la cola está a la derecha. Y acá sería 1.754. El que nos define a partir de qué momento se acepta H1. Y obviamente a este lado se acepta H0. Acepta H0. Listo. Bien. Recuerden que el valor que tenemos que ubicar es nuestro estadístico de la prueba. Y nuestro estadístico de la prueba nos dio 5.20. Este es el valor que tenemos que ubicar. Y obviamente está claro que ese 5.20 nos está mostrando que está bien alejado, bien distanciado. Luego eso también es un buen síntoma. Cuando el estadístico de la prueba está bien lejos del límite, eso quiere decir que vamos a estar muy seguros también de nuestra conclusión. Entonces, nuestra decisión está clara. Aceptamos a H1. ¿Por qué? Porque el estadístico de la prueba cae en esa región. Cae en esa región. Entonces, para terminar, ¿qué estamos diciendo? Si estamos aceptando H1, veamos qué estamos concluyendo. Recuerden que cuando planteamos H1, estamos diciendo nuestra conclusión entonces, relacionada con el planteamiento H1, es que el tiempo promedio
el tiempo promedio de préstamo de los miércoles, estamos hablando de 82.52 minutos, es mayor, y si quieren póngalo mayor de manera significativa, que el tiempo promedio de préstamo de los viernes. Que fueron 79.66 minutos. Bien, entonces este es un ejercicio que de pronto la gente a la ligera se puede engañar. A la ligera. Porque números redondos pueden decir, ah, no, los 2 días tienen casi 80 minutos. Entonces tienen préstamos iguales. Miren que acá la gente de pronto podía ver, en vez de una diferencia visual, una similitud visual. Ah, no, eso está cerca de 80 minutos los 2 días. Eso es igual. Ojo, recuerden, una cosa es la diferencia visual o similitud visual y otra cosa es la diferencia estadística o la similitud estadística. Acá entonces simplemente sí podemos decir que los miércoles la gente gasta en promedio más tiempo de préstamo que los viernes. Esa puede ser la conclusión. Y que esto, vuelvo y repito, que para alguna de la gente puede hablar rápidamente de similitud visual, realmente son diferentes. ¿Qué influyó acá? Acá influyó una cosa muy importante. Influyeron los tamaños de muestra y obviamente la variabilidad, que es pequeña. Es que miren, recuerden una cosa muy importante, coeficientes de variación. Una medida que a veces nosotros no trabajamos mucho, pero es muy importante. Recuerden que el coeficiente de variación es la desviación sobre la media multiplicado por 100 en términos de porcentajes. Si nosotros calculamos los coeficientes de variación, nos damos cuenta que en el caso de los miércoles, la desviación es de 6.4 minutos sobre 82.58 multiplicado por 100. Estamos dando un coeficiente de variación muy bajo. Nos está dando un coeficiente de variación del 7.31%. O sea que los tiempos de préstamo son bastante homogéneos. Entonces, eso es otra cosa que ayudó a la diferencia. Los tiempos de préstamo son muy homogéneos. Eso fue lo que también permitió que esos dos valores que para mucha gente pueden ser similares, terminan siendo diferentes. Si nosotros calculamos el coeficiente de variación del viernes, también es relativamente muy homogéneo. Es 6.65 sobre 79.66. Los viernes tienen un coeficiente de variación del 8.34%. También es homogéneo.
Muy bien, con eso terminamos el ejercicio y también la hora. Se hizo largo, pero es que hicimos 3 ejercicios.